A propósito de Colombia, el viernes, mientras nos enterábamos de la grandiosa noticia relacionada con haber encontrado vivo a los 4 menores perdidos, también otra noticia importante se concretaba. El gobierno de ese país y el Ejército de Liberación Nacional oficializaron un cese al fuego bilateral de 180 días, el más largo que se ha conseguido con la guerrilla tras 35 días de intensas negociaciones en La Habana en este tercer ciclo de conversaciones. El acuerdo firmado será nacional, bilateral y temporal y tomará efecto a partir del 3 de agosto, según detallaron las delegaciones encargadas de la conversación. El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, subrayó que este busca un propósito humanitario, rebajar el conflicto para que en Colombia haya un mejor clima para la participación de la sociedad. Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental, Oti Patiño, aseguró que se trata de un paso crucial para el proceso de paz. Ahí vemos el Twitter publicado en torno a la noticia. Alto Comisionado de la Paz, el comunicado número 10 de la mesa de diálogos. De acuerdo con las partes, el cese contempla una primera fase de alistamiento hasta el 6 de julio, en la que se dará la orden de detener las ofensivas y que se oficializará el tercer día de agosto. La ONU y la Iglesia Católica supervisarán su cumplimiento. Sobre esta negociación, los aspectos positivos, los aspectos también por los que hay que alertar, conversaremos con quien fuera ministro de varias carteras de gobierno y además ex jefe también del equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional durante el periodo de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo. Un gusto tenerlo en contacto con toda Latinoamérica a través de News. ¿Cómo está? Muy buenos días, me place saludarlos. Muchas gracias a usted, su experiencia es bastante importante. Queremos analizar en detalle, como le decía, los aspectos positivos, también cuáles son las alertas. Partamos por el hecho de haber llegado a un acuerdo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es un hecho positivo, hay que saludarlo como tal. Las negociaciones entre el Estado colombiano y el ELN estuvieron suspendidas durante prácticamente 5 años, durante todo el gobierno del presidente Duque. Y ahora se han retomado, y se han retomado por lo que tienen que comenzar estas negociaciones, por un cese al fuego que va a durar 180 días y que es una condición para que las conversaciones ya sobre los temas más de fondo puedan desarrollarse en tranquilidad y de una manera civilizada. De manera que eso es lo positivo, sin duda alguna. Hay otros interrogantes, pero serían al margen de los aspectos positivos que acabo de mencionar. Perfecto, vayámonos sobre esas alertas también. ¿Cuáles son a su juicio? La principal alerta que a mi modo de ver surge de los textos que se han divulgado es que son muy vagos. No existen unos compromisos perentorios de cuáles son las obligaciones que contrae el ELN y el mismo gobierno. Sobre todo son muy pobres en contenidos atinentes a la protección de la población civil no combatiente, que es la que sufre los estragos de este enfrentamiento con el grupo alzado en armas. Se ha dicho que se divulgarán el 10 de junio unos protocolos complementarios, quizás allí encontremos una respuesta más clara de la que surge de los textos divulgados. De todas maneras, fue muy sorprendente, de manera desagradable, que el mismo día en que se estaban firmando estos acuerdos en La Habana, desde allí el jefe negociador del ELN, el señor Pablo Beltrán, dijo, para gran estupor de todo el mundo, que todo lo que es el secuestro extorsivo seguía vigente y que si era necesario lo practicarían, lo cual riñe con el propósito de observar unas reglas mínimas de derecho internacional humanitario. Claro, efectivamente se aseguró que continuarán con el secuestro y la extorsión y que por eso estos dos puntos no entraron al menos a este primer protocolo.
¿Usted no ha considerado, estuve leyendo alguna entrevista en la que usted señalaba que esto era parte de una debilidad, no solamente del acuerdo, sino que también del gobierno? ¿Había espacio? Usted le ha tocado ser negociador también, como yo lo señalaba en la época de Juan Manuel Santos. Sabemos durante mucho tiempo ha sido, por una parte, importante para un sector de la política y de la clase política colombiana avanzar en los acuerdos de paz. Por otro lado, hay gente que se opone a ellos. ¿Hay espacio, cree usted, a su juicio, al menos en el periodo que viene, para, por ejemplo, avanzar en estos aspectos que generan alerta? Y lo digo desde el punto de vista de la posibilidad de tener más apoyo también social y político a esta gestión. Sí habría espacio y es deseable, porque todo lo que se pueda avanzar hacia el objetivo de la paz es bienvenido en Colombia. El punto concreto ahora, a la luz de esto que se ha divulgado en La Habana, que es apenas el primer paso de un proceso que va a ser muy largo. Esto no es de la noche a la mañana que se van a llegar a unos acuerdos de paz. Estos son apenas los prolegómenos. ¿Cómo se van a desarrollar estos 180 días? Porque así como no hay claridad, y más aún, Beltrán dice que seguirán los secuestros y las extorsiones, lo que sí es muy claro, lo que se firmó es que se suspenden los enfrentamientos entre el ejército y el ELN durante este tiempo. El interrogante es, ¿esta suspensión va a redundar o no en un fortalecimiento militar adicional del ELN, que ya tiene 5.500 efectivos sobre el terreno, y va también a derivar en un debilitamiento de las fuerzas legítimas o no? Todo esto está por definir. No quedó nada claro con los acuerdos del viernes pasado en La Habana. Claro, usted, como ha señalado, todavía falta más información concreta respecto de qué contenido podrían tener esos acuerdos y también de sus sucesivas etapas, ¿no es cierto? Recordemos que inicialmente se han hablado de 3 etapas. ¿Usted considera que se adelantó el gobierno quizás a anunciar este acuerdo, no teniendo cerrado, por ejemplo, otros aspectos? Pues no se adelantó porque es un acuerdo firmado por el propio gobierno, la delegación gubernamental y el ELN. Cuando se adelantó, A fin de año, claro. Fue a finales del año pasado, que dijo que ya estaba listo el cese al fuego, que no lo estaba, y el ELN inmediatamente reclamó y tuvo que echar el gobierno para atrás. Claro, se lo pregunto específicamente sobre si es un adelanto en términos de que el gobierno quizás pudo haber conseguido algo más antes de anunciar el cese al fuego bilateral, o ya el hecho de anunciar este cese al fuego es un paso importante, como usted destacaba al inicio. Yo le pregunto si era suficiente para anunciar este acuerdo. Es un paso adelante, pero quizás hubiera sido deseable un cese al fuego con unos compromisos más claros a observar durante el cese al fuego, sobre todo en beneficio de la población civil no combatiente, que es la destinataria del respeto del derecho internacional humanitario. Ahí se pudo haber avanzado más, sin duda alguna. Veremos cómo se van desarrollando los hechos en las semanas que vienen. Perfecto. Y desde ese punto de vista, ¿qué recomendaciones haría usted también como experto en estas negociaciones también? Y cuando digo experto no me refiero a personas que investigan en torno. Usted tuvo que ser jefe de un equipo negociador también con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué recomendaciones primero haría en torno a este periodo que viene para avanzar efectivamente en los pasos que aseguren y concreten una paz total? ¿No es cierto? Que ese es el plan efectivamente del gobierno de Gustavo Petro. Y a su vez consultarle si usted también estaría dispuesto, como le solicitaría a otros actores de la política, estar dispuestos a apoyar este proceso. Sí, apoyar, claro, porque como lo dije al comienzo, todo lo que sean esfuerzos de buena fe orientados a aclimatar la paz en Colombia debe ser apoyado. ¿Qué sigue ahora? Este es, como lo dije, el comienzo del comienzo. No debe crearse la sensación de que ya se ha firmado la paz con el ELN. Se ha firmado un cese al fuego que puede tener falencias en su diseño, pero es un cese al fuego finalmente, tiene verificadores. Ahora va a seguir las cosas más de fondo.
dado el cese al fuego, ¿qué es lo que se va a negociar en concreto con el ELN? ¿Qué transformaciones? Esto no puede hacerse tampoco por la puerta de atrás de las instituciones colombianas. El ELN insiste mucho en que debe haber un diálogo de la sociedad civil, pero ¿qué quiere decir ese diálogo? Nada de eso se ha concretado. Se crea en los acuerdos que se divulgaron el viernes un gran consejo del diálogo con la sociedad civil. ¿Cómo va a funcionar esto? Y sobre todo, y muy importante, las recomendaciones que salgan de esos diálogos o los consensos van a tener carácter vinculante o no. Porque si se les da carácter vinculante, sería una especie de asamblea constituyente por la puerta de atrás que no es aceptable por la legitimidad ni la institucionalidad colombiana. Perfecto. Muchas gracias por sus observaciones, Juan Camilo Restrepo, ex jefe negociador del gobierno de Santos con el Ejército de la Liberación Nacional, también ex congresista, ex ministro de diversas carteras. Su experiencia es muy valiosa también para observar lo que ha sido entonces este primer acuerdo, este primer paso, como usted señala, en el camino hacia la paz total, una paz total que efectivamente se vaya concretando en la medida también que lo que suceda durante estos 180 días de cesar fuego bilateral vaya entregando más luces de cuáles son los acuerdos a los que se llega más en el detalle, ¿no es cierto?, más en la bajada. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes. Que esté muy bien.